¿Y cuál es el para qué de Visila Boco? Pues para mí es dejar un mundo mejor del que encontré. Y ya lo estoy dejando. Pues a mí esas historias me encantan y es las historias que muchas veces me gusta transmitir a las audiencias para que se den cuenta, número uno, que no eres la única persona que a veces estás pasando por una situación, que aunque yo les cuento también mis caídas, mis subidas, cómo me siento, precisamente para que ellos sientan, bueno, ella está ahí, pero nos habla desde otro lugar. No, yo soy tú. Es decir, he tenido miedos, debilidades, disgustos, fracasos. Es así. Y sé también que en mi camino pues tendré que, otras piedras me encontraré, ¿no? Y lo único que tengo ahora es más herramientas para poder manejar mejor estas situaciones más difíciles. Sila, ¿y cuál es el miedo en el que estás trabajando ahora? Tu miedo personal en el cual estás Bueno, pues trabajando. hay un miedo que tengo desde hace muchos años y era el miedo. Y me refiero en este caso a Visila Bococo, a quien la tengo aquí. Visila, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que hemos creado que se llama Líderes Hablando de Liderazgo. Amancio, muchísimas gracias. No me puede haber gustado más tu presentación. Estoy tan de acuerdo contigo, ¿no? Que solamente hace falta con una sola persona. Así que, bueno, pues nada, gracias por tenerme en tu espacio. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí y agradecida. Qué bueno. Esto comienza con una pregunta que te deja la invitada anterior, en este caso es Romelia Hernández, y la pregunta que te dice, ¿consideras que las redes sociales y sus términos pueden ser utilizados como una referencia de liderazgo? Bueno, pues yo creo que sí, que yo creo que como todo hay que utilizarlo bien, ¿no? Y se puede utilizar para que sea una fórmula de referencia de liderazgo o puede destruirlo también, ¿no? Entonces creo que todo depende del uso y de la intención con la que le queremos usar. Y considero que también esto nos ha dado mucho acceso a que personas tengan nuevos referentes. Cuando yo crecía y era pequeña, pues no tenía acceso a muchísimos referentes. Tenía que irme a una biblioteca, tener una enciclopedia, leerme quizá las biografías de personas que pudieran inspirarme para ser yo una mejor versión de mí. Y sin embargo ahora, ¿cuántas veces estamos en nuestro feed y vemos una frase de una persona que puede cambiar nuestro día y que dice algo que ya te hace sentirte mucho mejor o que te da la esperanza de pensar que tú también puedes porque cuenta su historia? Así que desde luego, claro que creo que sí que pueden ser utilizados como una referencia de liderazgo. ¿Y cómo se le explica, por ejemplo, tú que hablas con tanta frecuencia, a la gente para que entienda que la fama y el liderazgo son dos cosas diferentes y que definitivamente una cosa no es consecuencia de la otra? Bueno, pues sí, yo creo que son muy separadas, ¿no? Y que hay que diferenciar lo que es la visibilidad que a veces te puede dar ese liderazgo, pero creo que lo más importante es ese autoliderazgo. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es liderarnos a nosotros antes de liderar a otras personas. Considero que lo que todavía sigue siendo mi trabajo más particular es cada día estar quitándome las capas de creencias limitantes, de todas las cosas que en realidad no he creído en mí muchas veces. Es decir, ese es el trabajo del líder también, entender dónde están sus debilidades y no para que sean una manera de sentirnos mal, sino todo lo contrario. Y el resto, pues sí, como dice Mónica aquí, que la fama es efímera, yo que me he caído varias veces y que sé que hay un camino hacia arriba y que luego puedes bajar y todo eso, pues lo que importa es quién eres tú como persona y tu integridad. Porque al final las mismas personas ves cuando subes que cuando bajas. Los que son tus familiares y tus amigos son los que se quedan ahí para siempre. El resto de las personas quizás cuando dejas de brillar de esta manera más pública pueden que se olviden de ti. Pero siempre tienes a tu círculo y creo que eso es muy importante. Lo que he aprendido en la vida es a cuidar realmente a esas personas que te han acompañado desde el primer día. Yo tengo todavía las amigas del colegio y de mi instituto y son las personas que no les importa si estoy arriba o si estoy abajo porque ya me querían cuando todavía no era Visila Bococo conocida, por así decirlo, ¿no? Así que yo creo que eso siempre me baja a tierra y desde luego la familia. Y creo que además si te centras solamente en la fama, al final no es auténtico, porque tú tienes que tener tu para qué muy claro. ¿Y cuál es el para qué de Visila Bococo?
Pues para mí es dejar un mundo mejor del que encontré. Y ya lo estoy dejando. Porque cuando yo empecé mi vida en España, donde nací, pues todavía no había ni siquiera personas negras trabajando en muchos sitios, no había diversidad. Y sí creo que quizá mi historia ha servido para inspirar a personas para entender que la diversidad es un superpoder y que no es algo que nos quita de la jugada, pues ya está. Entonces ese para mí ha sido quizás mi leitmotiv, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que mi historia, mis circunstancias dejen detrás algo mejor? Todos tenemos una historia que contar y todos tenemos circunstancias durísimas en nuestra vida y circunstancias maravillosas en nuestra vida. El tema es, ¿qué hago con esa historia? ¿Qué hago con todas esas cosas que me han pasado? ¿Lo puedo utilizar también para inspirar a otras personas, para contarlo, o puedo jugar a ser la víctima de las circunstancias? Entonces yo siempre digo, tenemos que elegir entre función en modo creador o función en modo víctima. Muy bien, qué bueno. Y déjame preguntarte, porque entiendo que a ti te encantan las historias, los cuentos, las Sí. biografías, y a mí se me ocurrió una pregunta hacértela para esta conversación, y es, ¿cuál es ese cuento, cuál es esa historia que leíste alguna vez que te mostró lo que es el liderazgo? Bueno, pues yo creo que la primera historia que realmente para mí fue importante fue leer el libro de Mujercitas, ¿no? Porque Claro. es una historia que yo leí cuando era muy pequeña, quizá tendría 7, 8 años, pero ya me mostró en un mundo que realmente estaba fijado, pues a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, pues que cada mujer podía tener su propia manera de vivir la vida, ¿no? Estas son 4 hermanas, pero que tienen una muy diferente perspectiva de cómo quieren crear su futuro. Y para mí, Joe, que es la más rebelde, la que escribe, la que quiere tener una vida diferente, pues fue como para mí como digamos, mi modelo en ese momento, ¿no? Así que yo diría que esa fue la primera historia que realmente tuvo mucho impacto en mí. Qué bueno. Y a ver, en términos hoy, desde tu ejercicio en diferentes ámbitos, porque no solamente eres una conferenciante, una speaker internacional, sino que además eres empresaria y además eres filántropo. Eh, ¿Cómo te ayudan los cuentos a conectar con la gente para que vayan entendiendo? Bueno, pues yo creo que desde que somos pequeños, los cuentos nos dicen siempre mensajes muy importantes, ¿no? Como lo hacen los padres muchas veces, ¿no? Hay cuentos, de hecho, que nos implican tener cuidado, como cuidado que viene el lobo, ¿no? Y luego también hay cuentos en los cuales realmente sabemos que son las historias de los héroes, de personas que empezaron con unos comienzos muy complicados y cómo esa historia al final acaba bien. Entonces, a mí lo que me gusta de los cuentos es que siempre tienen un final feliz por lo general, y yo pienso que esto es lo que necesitamos los líderes de hoy también, porque lo que hay ahí fuera y lo que nos cuenta la vida y lo que nos está, digamos, amplificando a nuestro alrededor es que no, que todo está muy mal. Entonces, mi mensaje siempre es, bueno, podemos crear nuestra propia historia, podemos contar una diferente narrativa, y en esa narrativa estás tú y tu círculo, independientemente de lo que está pasando afuera, donde nosotros no tenemos una influencia frente a eso, pero sí que tienes influencia acerca de tu actitud. Y yo creo que esos cuentos muchas veces pues nos levantan el ánimo, el sentir que una persona, pues cuando hemos leído de una persona que ha tenido una historia de enfermedad y cómo la ha superado, o una persona que ha empezado pues con unos comienzos muy tristes, ¿no? Ha tenido unas circunstancias familiares complicadas o no ha tenido acceso a prosperidad o educación y no sé, cuando yo leo que alguien con 97 años, como hace poco, hace una exposición en el Metropolitan Museum de Nueva York y que has tenido que esperar tanto, una pintora cubana, tenía 97 años, para que le expongan. Entonces siento, wow, esto es fantástico. Y este tipo de historias yo creo que a todos nos levantan el ánimo, porque ¿cuántos artistas habrán esperando su momento? Y quizás algún día quieren tirar la toalla y esta mujer ha tenido que esperar tanto tiempo de su vida, ¿no? Pues a mí esas historias me encantan y es las historias que muchas veces me gusta transmitir a las audiencias para que se den cuenta, número uno, que no eres la única persona que a veces estás pasando por una situación, que aunque yo les cuento también mis caídas, mis subidas, cómo me siento, precisamente para que ellos sientan, bueno, ella está ahí, pero nos habla desde otro lugar. No, yo soy tú. Es decir, he tenido miedos, debilidades, disgustos, fracasos. Es así. Y sé
también que en mi camino, pues tendré que, algo tras otras piedras me encontraré, ¿no? Y lo único que tengo ahora es más herramientas para poder manejar mejor estas situaciones más difíciles. Sí, ¿y cuál es el miedo en el que estás trabajando ahora? Tu miedo personal en el cual estás Bueno, pues trabajando. hay un miedo que tengo desde hace muchos años y era el miedo de escribir un libro. Y tenía miedo de escribir un libro porque sufro de perfeccionismo. Y esto creo que muchos de los líderes se pueden sentir identificados conmigo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Que queremos hacerlo todo bien y que además, como nos ha ido bien, pues entonces tienes mucho miedo de que alguno de tus proyectos no salga bien, ¿no? Entonces, eso me daba mucho miedo, pero lo he trascendido este año y es un miedo que he superado y bueno, pues lo he hecho y he dicho, bueno, pues me tengo que desligar del resultado. Si las personas les gusta, fenomenal. Y si no, no pasa nada, porque yo me lo he pasado genial escribiéndolo. Y al final, cuando he cambiado mi estructura y he pensado, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Tengo muchos libros aquí que algunos de ellos no han sido mis favoritos, pero todavía siguen aquí. Entonces, si ese libro está en la casa de alguien, ya me siento por satisfecha y todo el mundo tiene el derecho de tener su propia opinión. El caso es que cuando uno hace algo, ¿para qué lo hace, no? Y en este caso yo lo he disfrutado mucho ese proceso y he trascendido ese miedo. Y bueno, pues quizás el miedo que me queda es pues saber si voy a aceptar bien la reacción que tengan las personas, ¿no? Hacia ese libro. Pero te voy a contar algo, una infidencia aquí entre nosotros, que no se entere nada más que los que están viendo esto y tú y yo. Este libro se llama Líderes que cuentan, se cuentan. Te lo voy a hacer llegar. Por Este, favor. ese libro comienza con una idea que yo siempre tuve de contar cuentos de liderazgo. Ujú. Así que le dije a un amigo de manera irresponsable, le dije, mira, vamos a escribir un libro de cuentos. Y me dijo, sí, él más irresponsable todavía me dijo que sí. Y buscamos una persona, Marvin de Los Ángeles, que me acompañara en el Ujú. proceso de escribir y estructurar. Marvin es poeta, es escritora, es cantora, esto. Marvin terminó metida en el cuento y ese libro muestra 3 modelos de liderazgo a través de cuentos. Wow. ¿Okay? El modelo liderazgo proteico y poético, que es de Marvin de Los Ángeles, el modelo wow, que es de Eduardo, y el liderazgo ecléctico, que es el mío. Me Entonces, encanta son ya. 53 cuentos, poemas, crónicas que van mostrando el modelo. Y yo creo que es un libro bellísimo, fantástico. Pues por favor, Pero compártelo. te cuento algo aquí, Sí. es el que menos se vende de todos mis libros. Y yo tengo una sensación así de frustración de decir, ¿por qué no se vende? Pero bueno, pasa, es Bueno, pues yo parte. creo que eso nos pasa, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos por qué hacemos un proyecto con todo el corazón y no tiene el alcance que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que ese también es un miedo muy, muy normal, ¿no? Que tenemos todas las personas que nos dedicamos a trabajos que tienen cierta visibilidad. Y yo creo que hacer las paces con eso nos ayuda mucho, ¿sabes? El pensar, bueno, pues voy a volver otra vez al principio de lo que hemos empezado nuestra conversación, ¿no? Si hay una sola persona que tu libro le ha inspirado, ya está. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque al final esa persona tiene un efecto dominó en otras personas. Entonces al final llegas a un millón porque con una sola persona que lea tu libro, se lo cuenta a otra, va a comportarse de una manera fantástica y va a ejercer su liderazgo mejor y así vas teniendo muchísimo más impacto del que quizás tú imaginas. Líderes que cuentan, se cuentan. Me encanta el título, ¿eh? Me encanta, me encanta. No, Así lo que lo repito voy a porque disfrutar. seguro, seguro. Necesita estar aquí ya. Va a llegar, te lo prometo que va a llegar. A ver, tú tienes par de hijos, ¿ok? Sí. Eh, bueno, y tienen un par de nombres además, ¿no? Ella se llama Bonacha y él se llama Malou. A mí me encantaría que nos relataras el significado de sus nombres, pero sobre todo, cómo ellos muestran su liderazgo. Interesante pregunta. Mi hija Bonacha significa el nombre, la nieta de un noble. Es el nombre de mi madre y es un nombre que es Bubi, de la tribu donde mis padres son. Y yo lo que tenía muy claro es que quería que mis hijos también tuvieran esa parte de su legado. Malabo, que es el nombre de mi hijo, representa al rey Malabo, que fue el rey que luchó frente a la colonización, porque claro, cuando los colonos llegaron a África habían reinos, había otra estructura completamente diferente a la que realmente
estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, pues este rey era un rey que creía mucho en su gente, que era feroz y nada, y por eso le puse ese nombre, ¿no? Pero al mismo tiempo era un gran pacificador y buscaba siempre, pues, digamos, el win-win de todas las partes, ¿no? Que todas las partes implicadas siempre llegaran a un buen acuerdo. Y creo que los nombres tienen mucha influencia en las personas que nos vamos a convertir, ¿no? Y ellos ejercen su liderazgo, pues desde luego, sobre todo de una manera que a mí me encanta, y es tratando de ser ellos quienes son, no tratando de ser yo o tratando de ser su padre, sino que ellos, lo que yo siempre les he intentado inculcar es que busquen su autenticidad y que sean ellos. Entonces, por ejemplo, si vieras a mi hija y a mí, pues somos súper distintas, ¿no? Yo cuando le decía, ¿de qué te quieres disfrazar de pequeña? Pues ella de homeless, ¿sabes? Y yo decía, ¿pero cómo te voy a disfrazar de mendigo? Mamá, sí, ponme una bolsa de basura y yo me voy así. Y yo quería poner una princesa y todo. Pues bueno, pues al final se fue con su bolsa de basura y ya está, ¿no? Entonces creo que ella ejerce su liderazgo de esa manera, siendo muy ella misma. Y mi hijo pues igual, ¿no? Tienen unas personalidades muy marcadas y tienen muy claro pues qué es lo que quieren hacer. Y mi hijo pues bueno, también tiene esa cualidad de ser un gran eh, pacificador, sabe escuchar muy bien, ¿no? O sea, también se ha criado con mi hija y conmigo y entonces él sabe poner su posición, escuchar primero antes de hablar. Es decir, que creo que ambos han captado ciertas cosas que les están ayudando en sus vidas. ¿Quién fue más rebelde en la adolescencia? Pues mira, te puedo decir que soy una madre tan afortunada porque ninguno de los 2 ha tenido, o sea, todo lo que los padres cuentan de la adolescencia, quizá mi hija tuvo más bajadas de humor y subidas, pero no fue en la adolescencia, sino fue en la preadolescencia, cuando tenía 11 o 12 años. Pero luego la verdad es que ha sido muy responsable y los 2 pues son muy caseros, son muy familiares. Y entonces esto pues no me han dado disgustos de no saber dónde están, que se han ido con los amigos, todo ese tipo de historias que pasan, la verdad, es que doy gracias a Dios todos los días porque me lo han puesto muy fácil. Es lo que les digo muchas veces: "Hijos, me lo habéis puesto facilísimo". Está bien, qué bueno. Eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Mi papá siempre decía, hijos pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Eh, eh, Probablemente lo decía por mí, por los problemas que yo le... Y si ¿en cuántas empresas hoy estás y cuál de esas empresas es la que más te satisface estar? Probablemente es como decir, oye, todos los quiero, a todos los hijos los quiero, está bien, pero en términos empresariales, ¿cuál dices tú? Esta empresa a mí me hace salivar. A mí lo que más me divierte, desde luego, es el proyecto de alfabetización en África. BBLP, que es mi organización que fundé en el año 2010 para hacer bibliotecas en África. Claro que me gusta todo y le pongo el interés, pero es cierto que ese interés va cambiando también con el tiempo, ¿no? O sea, un poco, pues cuando yo empecé con BBBS, pues teníamos una misión y esa misión ha ido cambiando. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me fascina es llegar a un colegio y poder hablar con los niños de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y llevarme a un grupo de amigos y que ellos conozcan diferentes profesiones. Una de las cuestiones que hacemos muchas veces es que organizo viajes con gente muy diferente, dispar, y me gusta exponer a la gente a nuevas ideas, porque mucha gente en África, pues si ves una zona rural, tienes una visión muy limitada a veces de lo que puede ser. Y piensan, yo quiero ser piloto, abogado, médico, y todas las veces nos van repitiendo lo mismo año tras año. Y yo a veces les digo, bueno, pues aquí tenéis un decorador de interiores o una diseñadora gráfica o una persona que está haciendo Big Data, ¿no? Y de repente, ¿qué es eso de Big Data? ¿No? Y entonces les pueden explicar muchas cosas y ellos pueden abrir sus mentes a diferentes opciones a las que no estaban expuestos. Porque de hecho yo estudié Derecho y Económicas, pero no tenía ni la menor idea de que podía dedicarme a hacer cosas distintas al mismo tiempo. Esto es algo que aprendí con los años, sobre todo viviendo en Nueva York, donde encuentras gente que tiene pues una diversidad de profesiones. Mi abogado de toda la vida pues tiene un grupo de jazz y se dedica a viajar muchas veces con el jazz y tiene su despacho de abogados y ahora ya se acaba de jubilar, pero ha sido una persona que ha tenido esa vena artística y por otro lado ha tenido también su profesión, y yo eso en mi entorno en España no es, cuando crecía no lo había visto. Entonces eso me abrió la mente, por eso es importante a veces abrirnos la mente a diferentes opciones y a mí eso me divierte mucho. Creo que si tuviera que ser solo empresaria 24 horas estaría aburrida como una mona y sin embargo pues el hecho de
cambiar de actividad. Un día estoy pues, hablando en público, otro día estoy dando mentorías, otro día estoy en África creando una biblioteca, pues eso me da como una capacidad de estar reinventándome todos los días. Una historia de esas que has recogido en el mundo que te haya marcado la vida y que tú puedes decir, yo soy una profesional, una mujer, un ser humano distinto después que yo vi esta o viví Pues esta. mira, quizá la historia que más me gusta es la de Georgina y Paul. Georgina es mi hija adoptada en Ghana. Y cuando yo la conocí tenía solo 9 años, no podía leer, tenía muchos problemas de aprendizaje. Y bueno, el guía, que mi guía, porque yo era la primera vez que llegaba a África, era una africana descafeinada, nunca había puesto un pie en África, tenía 35 años y llego allí y me encuentro pues muchas diferencias con lo que yo tenía preestablecido de lo que es África, ¿no? Aunque sabía todo a través de los libros, pero en realidad lo tienes que vivir. Y entonces esta niña, su madre no tenía los medios para poderle pagar una escuela donde se pudiera darle el apoyo que necesita cuando una persona tiene problemas para aprender. Y bueno, pues al final decidí apoyarla en esto. Y hoy por hoy, pues bueno, pues hace 2 semanas se graduó de la universidad. Entonces, para mí es una gran historia. La primera vez cuando se graduó de high school, yo estaba corriendo por el parque en Múnich y me llamó y es que se me cayeron las lágrimas, ¿no? Porque sabía que había sido parte de ese proceso y tenemos una relación muy cercana. De hecho, no, me llama todos los días y me llama mamá, ¿no? Que en África además es muy normal que cuando tienes una cierta edad ya te llamen así. Pero en este caso sí que me he sentido su madre, he visto todo su proceso, hemos tomado las decisiones juntas de lo que quería estudiar. Y esa es una historia para mí súper bonita de superación, porque ¿cuántos niños les etiquetan y dicen, no, no sirves para estudiar, no vales? Y en este caso, con la atención adecuada, con la educación adecuada, esta niña ha roto todas esas barreras y bueno, pues se ha podido escapar de un embarazo infantil, se ha podido escapar de una vida muy complicada como el resto de las personas de su entorno y ella ha trascendido eso. Entonces, eso es importante. Y luego Paul, cuando le conocí también era pequeñito y su padre y yo tenemos un proyecto común en Kenia y sobre todo la persona que creó este proyecto, que es Rosa Scandell, que es gracias a ella por su gran liderazgo, ¿no? Que es una mujer a la que yo admiro muchísimo, ya ha dejado toda su vida solo para ayudar a la comunidad Masái. Y entonces ella es la que me presenta a Paul. Paul quiere ser piloto. Y claro, imaginaros un Masái que va al colegio en medio de la sabana con un árbol como pizarra. Ese fue el primer colegio al que fue. No tenía ni siquiera una pizarra. Y hoy pilota aviones. Entonces, tengo historias así, pero te cuento estas dos porque están muy cerca de mi corazón. Qué bien. Llegó la pregunta del $1.000.000. Ok. ¿Qué hace rentable tu liderazgo, Visil? Bueno, pues es que no lo sé. ¿Tú crees que es rentable? Habría mucha gente que discutiría esto, ¿no? ¿Qué es rentable? Bueno, pues yo creo que es rentable. ¿Por qué? Porque yo no lo mido en dinero. Lo mido en experiencias, lo mido en la felicidad que me da. Si fuera solamente medirlo en términos económicos, seguramente las más expertos dirían que no es rentable. Y sin embargo, a mí me da un nivel de rentabilidad superior porque todos los días sé que estoy haciendo lo que quiero hacer. Me da libertad. Y para mí eso es el éxito. El éxito para mí no es cuánto dinero tienes en el banco o qué es lo que puedes hacer con ese dinero, sino más que el tener la libertad. Pues que esta mañana me he levantado y estoy hablando contigo. Si tuviera que ir a una oficina, tendría que haber pedido permiso, meterme en una oficina para hablar. ¿Quién sabe? Tendría que igual que hablar con los diferentes departamentos, Amancio, y decir, no me preguntes esto porque es que la empresa dice esto. Es decir, si tú trabajas para una gran multinacional y ejerces tu liderazgo, pues no tienes toda esa libertad. Y yo tengo la libertad de hablar en mi propio nombre y de actuar en mi propio nombre. Entonces, si esta mañana he decidido que quiero levantarme por la mañana y pasar tiempo contigo, Amancio, puedo hacerlo. Y eso para mí es rentable. Qué bueno, qué maravilla. Sabes que esta pregunta normalmente, cuando la hago, esta es una pregunta fija de todos los invitados, inmediatamente se van al tema financiero y terminan mostrando que la rentabilidad no está allí, que la rentabilidad del liderazgo está en las relaciones, en la conexión, en la capacidad de hacer lo que deseo, la rentabilidad que está en cómo puedes transformar la vida de los otros, ¿no? Ahí es donde el liderazgo
por lo menos las respuestas que he recogido después de más de 80 programas como este, los líderes van respondiendo. Pero qué maravilla. Yo te tengo que preguntar, porque no voy a desperdiciar esta oportunidad de preguntarte, ¿cómo entiendes tú el liderazgo femenino? Interesante. Bueno, para mí es que no hay tanto liderazgo femenino y masculino, en el sentido de que el liderazgo es el liderazgo. Para mí es el liderazgo humanista. Y el liderazgo humanista realmente significa que yo sé que tengo que equilibrar mi energía femenina y masculina. Todos tenemos esas dos energías y yo creo que necesitamos ambas para ser de verdad líderes. Hay una parte que es el liderazgo femenino, que es el liderazgo más empático, el liderazgo de la compasión, del corazón, de la escucha activa. Y si yo combino ese liderazgo que está dentro de nosotros, hombres y mujeres, que es importante entenderlo, ese liderazgo más femenino, esa parte, lo combino con ese liderazgo de tener la acción, la fuerza de ejecutar, entonces estoy teniendo un liderazgo humanista y equilibrado. Y creo que las mujeres tenemos que liderar en femenino, que es distinto. Es decir, no intentar emular el estilo de liderazgo que quizás nos ha venido más impuesto, que es un liderazgo más conectado con lo masculino. Y creo que ahí yo, por ejemplo, hice el error cuando empezaba mi carrera porque pensaba, bueno, pues las ejecutivas tenían que venir ahí con sus maletines, con sus trajes de chaqueta y estar en las reuniones y ser, ¡fum!, tiburones como todo el mundo, ¿no? Y no me fue nada bien porque al final no estás viviendo en la autenticidad y esos tiburones te pueden comer rápidamente porque no es tu juego. Sin embargo, cuando tú empiezas a liderar desde tu autenticidad, desde quién eres, es completamente distinto. Porque entonces estás mostrándote tal y como son las cosas y estás viviendo tu verdad. Entonces, bueno, pues habrá momentos en tu vida que no saldrán las cosas exactamente como tú quieres, pero por lo menos has sido auténtico y no has comprometido tus valores, que creo que es muy importante como líder nunca comprometer los que son tus valores esenciales. Qué bueno, qué bueno. Y si hay una cultura organizacional, como tú bien las describes, donde la mujer tiene que competir. Yo lo vi muchísimas veces y lo he visto todavía como consultor, donde la mujer tiene que competir en unos términos muy masculinos, unos términos muy masculinos, y donde pierden la esencia. En las organizaciones a las que tú sirves, te lo consigues y intervienes ese proceso o Sí, sencillamente no. intervengo en este proceso porque como hablo mucho del tema de la diversidad y la diversidad va conectada con aceptar esa parte que nos hace únicos y especiales a cada uno de nosotros, pues sí, yo creo que se puede conseguir porque lo primero que tenemos que hacer es romper esos sesgos inconscientes que están en todos nosotros. Hay una manera en la que vemos a los demás. Los hombres nos ven de una manera, las mujeres incluso tenemos esos sesgos también con nosotras mismas. Entonces yo hago siempre un ejercicio de entender por qué tenemos sesgos inconscientes. Es un modo de supervivencia. Nuestro cerebro más antiguo, el reptiliano, funciona por imágenes de las que no son familiares. Entonces, muchas veces es difícil para un hombre ver a una mujer en una posición de responsabilidad y puede que no le quiera poner esa escalera porque hay un sesgo inconsciente. En el momento en que esos sesgos inconscientes uno es de verdad consciente de ellos, puede romperlos, puede cambiarlos. Y entonces hacemos ese trabajo, ¿no? Y entender también la diferencia en lo que es un estereotipo, un prejuicio y una discriminación. Y entonces cuando la gente entiende esto, se da cuenta de, pues quizás no estoy haciendo las cosas bien. Y tanto hombres y mujeres pueden cambiar. También el tema de la mentoría es muy importante. He visto, por ejemplo, que hicieron un estudio hace poco en una empresa con la que he estado muy cercana de darles lecturas de mujeres referentes a un grupo de mujeres. Y les dieron libros de biología y de botánica a otro grupo de mujeres en la misma empresa. Se dieron cuenta que las mujeres que habían estado durante 6 meses estudiándose las biografías de otras mujeres potentes, accedían a puestos de ejecutivas y más digamos, de responsabilidad dentro de las empresas que las que habían leído otros libros, solamente para entender cómo funciona nuestra mente. Así que, por supuesto, el liderazgo femenino también es importante conectar y tener referentes con otras mujeres donde tú te puedas reflejar y ver. Por eso siempre digo que cada mujer tiene una obligación de poner la escalera a otra para que suba. Y es tan importante ese tema de la mentoría, ¿no? Yo he tenido hombres y mujeres maravillosos en mi vida que me han puesto escaleras, ¿no? En ambos casos. Y si no, no estaría aquí.
Entonces, mi camino no ha sido yo sola corriendo, boom, 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 no, ha sido mucha gente acogiéndome en ese camino. Vale. Un logro del cual te sientes que lo lograste y hiciste, yes, esto yo lo estaba buscando y este era. Esa cosa que soñaste como líder y que dijiste, voy tras ello y lo lograste y eso te hizo sentir, wow. Bueno, pues yo creo que uno de los logros más grandes que he tenido en mi vida ha sido el poder hablar en público, ¿sabes? Porque yo era súper tímida de pequeña y cogí miedo escénico, porque al ser la única niña negra en todas las clases donde iba, en las universidades, en colegios, casi en la ciudad, porque no había muchos, ¿no? Pues quería que nadie me viera, no quería visibilidad, ¿sabes? Quería ser lo más... un disimulo total, ¿no? ¿Sabes? Difuminarme en la vida de la... O sea, que no se me viera. Y de repente, pues ese miedo, pues se vio reflejado en que yo, por ejemplo, pues cuando tenía consejos de administración no quería hablar mucho, no daba mi opinión, estaba callada. Y cuando el día que se me fue ese miedo de hablar en público y de presentar un evento fue en Guinea Ecuatorial, en mi país de origen, la ministra de Cultura y de Turismo me invitó a ser la host, o sea, como la MC, la maestra de ceremonias de un evento que se hacía por primera vez, que era Miss Turismo. Por primera vez se hacía una competición de belleza en un país africano. De hecho, ganó Venezuela, para que lo sepas, en este contexto. Y recuerdo que los productores del primer día del ensayo me mandaron a mi hotel y me dijeron, mira niña, vete a dormir porque, bueno, mañana ya te llamamos. Y no me llamaron. Y entonces la ministra me dijo, oye, ¿tú por qué no estás ensayando? Digo, ay, nadie me ha llamado. Y entonces los productores dijeron, mira, esta chica no sirve, o sea, es imposible que la tengamos el día del evento, o sea, es infumable esto, ¿no? Total, que la ministra fue quizás, este fue un acto de liderazgo muy importante, porque de repente dijo, parar todo. Las misses estaban ahí ensayando y dijo, pararos todos y os vais todo el mundo al aeropuerto, salís de mi país ya. Y yo me quedé así y dije, ¿pero qué está pasando? Y ella me dijo, mira, tú cállate. Y le dijo a los productores, o lo hace Visila, os vais todos de mi país y me devolvéis todo el dinero que hemos invertido en este evento que se haga aquí. Yo imagínate en ese momento mi responsabilidad, porque yo entendía el punto de vista de los productores, porque sabía que cómo me había manejado en público. Y ella me dijo, además, quiero que cambien todo digamos, el script, que sería el guión, ¿no? Lo quiero cambiar todo y quiero que lo escribas tú. Y además en 3 idiomas, porque vienen 7 presidentes africanos a este evento. Y yo dije, oh my God, no hay presión, ¿sabes? No hay presión. Pero cuando acabó el evento, la sensación de, o sea, me fui a la cama de una alegría que no te puedes ni imaginar, Amancio, cómo me fui, como un pavo real, ¿sabes? Porque todos los presidentes me habían felicitado y eso cambió mi vida, porque ahí es donde empecé a convertirme en speaker, me empezaron a invitar a sus países para hacer diferentes eventos y eso fue para mí un momento absolutamente increíble de cómo muchas veces sabemos que tenemos talentos, pero están tan escondidos y hay veces que el miedo es un gran maestro porque te está mostrando que ahí hay un talento que estaba ahí, que todavía no has descubierto y que si lo investigas, pues entenderás, ¿no? Y cuando lo trasciendes, pues muchas buenas cosas pasan, ¿no? En mi caso, ha cambiado mi vida en muchos aspectos y me da mucha satisfacción. Qué bueno. Fíjate que el liderazgo ecléctico, modelo que manejo, parte desde allí, desde la completitud, no desde la incompletitud. Es decir, con lo que ya tienes ya puedes liderar, no necesitas Claro. más. Puedes seguir aprendiendo cosas, siempre vamos a aprender cosas, pero desde lo que ya tienes, ya desde allí puedes liderar y hacerlo de manera ecléctica, es decir, a tu manera, a tu estilo, a tu forma. Aquí tenemos una sección que a mí me encanta y que a todos los invitados les encanta, es de agilidad mental. Se llama Culmina la oración. Ok. Te voy a dar una oración y tú vas a culminar con 1 o 2 palabras. ¿Vale? Ok, juguemos. Vale. Una palabra que no puede faltar en el lenguaje del líder es... Amor. Las redes sociales son solo... Una ventana al mundo. La mayor virtud. La gentileza y la integridad. El mundo grita por líderes capaces de... De crear otros líderes.
qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Visila, llegó el momento del liderazgo. En este momento, cuando tú le cuentas a nuestra audiencia que ha estado muy activa, a quienes agradezco, por cierto, tengo que responder una pregunta por aquí que vale la pena. Me dicen, Amancio, me llama la atención el título de tu libro que está detrás. ¿Puedes explicarlo? Si es este, se llama Personas compran líderes. Ese es un libro que escribí junto a Carlos Rosales, autor de Personas compran personas, que se convirtió en un bestseller en Latinoamérica en ventas, y juntos escribimos este libro. Este libro está basado en el modelo liderazgo ecléctico, cómo los vendedores pueden convertirse en líderes y cómo los líderes pueden ser mejores vendedores de su visión, de su idea. Ese es el libro. Pero ahora vamos a llegar al momento de liderazgo. El momento de liderazgo es cuando Visila nos va a contar de manera anecdótica un momento en que ella sirvió de líder, impactó a uno o a muchos, y lo quiere reconocer, o cuando alguien hizo algo por ella en forma positiva y transformó su vida, y ella quiere reconocer el liderazgo. Así que yo te dejo solo con mi audiencia, voy a estar atento a ti para que le cuentes tu momento de liderazgo. Bueno, pues yo creo que el momento de liderazgo, bueno, tengo dos momentos de liderazgo, pero uno que se me ocurre mucho es el liderazgo de una persona, una mujer que cambió mi vida, Lidia, porque cuando yo no creía mucho en mí, ella creyó en mí. Recuerdo que ella era la directora de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y oí esa mañana que se volvía a España ella y la llamé y le dije, oye, pero ¿cómo que te vas a España? Si habías venido a Estados Unidos al mismo momento. Y me dijo, oye, ¿por qué no comemos? Y te cuento. Y entonces quedamos a comer y me contó, bueno, pues que tenía una muy buena oferta para un muy buen trabajo y que había decidido irse. Y entonces en esa conversación me dijo, oye, estoy pensando que aunque el proceso de selección ya ha empezado para que alguien me sustituya, tú podrías ser la persona que me sustituya. Yo le dije, mira, imposible porque te veo cómo trabajas tú y además yo tengo 2 hijos, no sé cómo lo voy a hacer. Y ella me dijo, mira, Visila, tú puedes hacerlo y te voy a ayudar. Simplemente cuando llegues a la oficina después de nuestra comida, mándame tu currículum. Y entonces yo le mandé el currículum y ella me dijo, no, mira, vamos a hacerlo mejor así, te voy a mandar el mío y haz estos cambios para que sea mejor. Y ella mandó ese currículum al Consejo de Administración. Había 9 personas en el proceso, pero al final, para hacer la historia corta, gracias a que ella insufló en mí esa confianza de que sí que podía hacerlo, pues esa fue el cambio de mi vida, quizás el trabajo que dio la vuelta a muchas cosas de mi vida. Así que no solamente le agradezco a ella ese momento de liderazgo que tuvo, por eso digo que el líder crece a otras personas y convierte a una avecilla en un águila. Y ella es ese estilo de liderazgo que yo admiro. Qué bien, qué bueno, bravo por eso. Y qué bueno que resaltar a los líderes que han impactado nuestras vidas y reconocerlos, porque al fin y al cabo, a lo mejor unos son más visibles que otros, pero siempre es bueno tener unos líderes por detrás, que de hecho, lo hablábamos al inicio, te traen a tierra, te muestran además posibilidades que no podías ver antes. Visila, ¿cómo son los líderes que sueñas para tus nietos? Pues bueno, yo espero que sean líderes humanistas, que sean líderes empáticos, que sean líderes que lideren desde el amor, desde el corazón. Cuando he dicho que detrás de la palabra líder debería ir el amor, es porque creo que el líder tiene que amar primero lo que hace. Muchos de los líderes no aman exactamente lo que hacen, buscan simplemente generar más ingresos para las compañías donde están liderando. Y a mí me gustaría que la invitación fuera a liderar desde realmente nuestra pasión, nuestro amor, nuestro compromiso por hacer un mundo mejor. Y me encantaría que nuestros nietos tuvieran ese tipo de líderes, esos líderes que les miren a los ojos y les digan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta mañana? Ese para mí es un líder humanista, es un líder que centra todo en las personas y que lo podemos hacer desde nuestra propia visión. Es decir, tú puedes ser líder con el portero de tu casa, el portero de tu casa puede ser líder. Yo he visto tantos líderes. Bueno, hay una persona que se me queda siempre en la mente, que es una mujer de Senegal que estaba en un restaurante que se llama Tao en Nueva York y estaba en el baño. Por supuesto, no tardó mucho, debe estar ahora manejando alguna gran empresa, pero empezó ahí, que es la persona que te da la servilleta para que te levantes las manos o que tiene los caramelitos ahí.
Pero esta mujer tenía una sonrisa y una pasión. Y cómo nos decía, hola, bienvenidos, ¿cómo está yendo tu comida? Eso es liderazgo. Es una persona que está poniendo en el centro a las personas y era como que no existías nadie, nadie más existe, ¿no? Entonces, eso para mí me encantaría que los líderes que vieran mis nietos fueran líderes de personas humanistas y que lideraran desde luego desde el corazón. Yo quiero hacerte otra pregunta. Tú, por supuesto, con todas las razones, tienes tu mirada puesta en África, porque ahí están tus raíces, ahí están tus orígenes, ahí están tus historias iniciales y además ahí estás sembrando, porque ahora tú vives en América y a mí me encantaría ver cuál es tu mirada sobre lo que ocurre en Latinoamérica, en Sudamérica, que estoy seguro que has paseado por aquí en algunos lugares. He tenido la suerte de que también trabajo mucho en Latinoamérica, es decir, aunque mi mirada está en África solamente a través del proyecto de bibliotecas, he tenido la gran suerte de estar en muchos países de Latinoamérica trabajando y estoy muy implicada con la sociedad latinoamericana. He estado este año 2 veces en Ecuador, en Colombia, por supuesto Argentina, México, es decir, que sí que tengo la mirada puesta ahí, porque pienso que ese estilo de liderazgo, ¿no?, es importante. He estado incluso en una feria de camaroneras en Ecuador, un sector que ha sido siempre muy elitista, un sector con gente que piensa más en masculino y sin embargo han estado abiertos este año a cambiar un poco su narrativa, su discurso, su historia y me invitaron a formar parte de esa historia. Entonces yo siento una gran satisfacción, primero porque hay una apertura y creo que las personas están cambiando y que se dan cuenta de que ese cambio va a ser positivo y que no se puede dejar el 50% de la población fuera. Y entonces creo que es importante que esto se integre y están valorando más esa manera de ser más humanista, de integrar a las personas. He estado pues, en bancos, el Banco de Guayaquil, en Produbanco, hablando con ellos y han estado súper receptivos, ¿no?, con estructuras que han sido muy tradicionales, pero están dispuestos a innovar, a ser más creativos y a escuchar. Así que yo tengo un súper amor por América Latina y me siento súper comprometida y espero seguir yendo ahí y poder aportar valor y poder poner mis ideas simplemente para compartirlas, lo que ha funcionado en otros aspectos. Y luego, por supuesto, es que hay que respetar muchísimo la cultura, ¿no?, de cada lugar y para mí eso es importante, ¿no? Es decir, que hay que buscar nuestra manera de hacerlo teniendo en cuenta nuestra cultura y, sin embargo, tener un menú de posibilidades y eso luego adaptarlo a la situación actual, ¿no? Así que, bueno, pues que sepáis que me vais a ver mucho más por Latinoamérica. Si viene por Chile, por favor, déjenmelo saber. Está en la lista de los primeros países a los que quiero visitar este año 2023, así que es muy posible, Amancio, que nos veamos en persona. Por favor, déjamelo saber. Y Sila, hay una canción venezolana, se llama Gaita, el género musical, hermosa canción que dice: le doy gracias al Señor por haberte conocido y este tiempo que vivimos fue de dicha y amor. Muchas gracias por esta entrevista, por esta participación. La valoro muchísimo. Muchísimas gracias, Amancio. Estaré deseando leer el libro y, por supuesto, quiero dar un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando de Chile y decir que está aquí, ¿eh? O sea, que como voy ahí cerquita, desde luego me toca ahora ir a visitaros. Así que lo tengo, desde luego, en mi lista de deseos este año 2023. Vale, y no te vayas para que le hagas la pregunta al próximo invitado. Claro. A todos, muchísimas gracias por haberse conectado y por su participación.